¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a Guiala Clínico. Continuando con el curso de química, hoy desarrollaremos el tema de soluciones. Una solución es una mezcla homogénea, es decir, una mezcla de una sola fase. En ella encontramos las definiciones de soluto y solvente. ¿Qué es un soluto? Es la sustancia que se disuelve y que está en menor proporción. En una solución puede haber más de un soluto, esto es importante recordarlo. Y el solvente es la sustancia que disuelve o dispersa el soluto. Aquí también tenemos un par de aclaraciones, que el soluto es el que le da nombre a la solución. Una solución común, eh, solución de cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio es el que le da el nombre, pero el solvente es el agua, que le da el aspecto físico. Bien, ahora revisemos la clasificación de las soluciones en cuanto a la concentración de soluto que contienen. Empezamos por las diluidas, que son aquellas que tienen una muy poca cantidad de soluto, concentradas, que ya la cantidad de soluto aumentó bastante, y las saturadas, donde ya está la máxima cantidad de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente a una temperatura también determinada, y las sobresaturadas, donde se ha logrado disolver un poco más todavía de lo que se podía disolver en esa capacidad. Y ahí entra el concepto de solubilidad, donde nos indica la máxima cantidad de peso de soluto que puede disolverse en 100 gramos de agua a una temperatura determinada, concepto similar a lo que es en saturada. Pero ¿cómo logramos aumentar la sobresaturada? Pues con la elevación de la temperatura. Un ejemplo clásico, cuando hemos seguramente visto a nuestra mamá cocinando la avena, ¿no? La avena cuando está fría está saturada, está como si fuera una masa, pero cuando se calienta se diluye y logra caber incluso un poquito más de lo que tiene capacidad para disolverse ahí. Ahora veremos lo que son unidades de concentración, comenzando por las físicas, el porcentaje en peso y el porcentaje en volumen. Aquí representamos la W como la masa, ¿no? La masa del soluto, el porcentaje de la masa del soluto es igual a la masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicado por 100. Y en el caso del volumen, muy similar, solamente cambia el porcentaje del volumen de soluto es igual a volumen de soluto sobre volumen de solución por 100 también. Ahora entramos a las definiciones de las unidades de concentración químicas. Comenzamos con la molaridad. La molaridad, la más utilizada. Y se define que la molaridad es igual al número de moles de soluto sobre el volumen de la solución, que se representa siempre en litros. Si tuviéramos otra unidad, mililitros, centilitros, lo tendríamos que transformar a litros. Y la definición más importante, el número de mol, se halla sabiendo la masa del soluto sobre el peso molecular del soluto. Así lo encontramos. De estas dos fórmulas podemos despejar otras más, como por ejemplo, nos pueden ser útiles en los problemas, en los ejercicios, ¿no? Comenzando por acá. ¿Cómo hallaríamos el número de mol así? Simplemente multiplicando la molaridad por el volumen en litros. ¿Cómo despejaríamos, por ejemplo, para hallar el volumen? Simplemente tendríamos volumen en litros, número de mol sobre la molaridad. Esto es importante darse cuenta que lo estamos despejando de la fórmula inicial. Y acá también podemos hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si yo quiero encontrar la masa, sería el número de mol por el peso molecular. Y podemos deducir simplemente despejando nuestras ecuaciones cuando lo necesitemos según el requerimiento del problema que nos den. Bien, este pequeño ejemplo nos va a ayudar a entender un poco más. Se tiene 196 gramos de ácido sulfúrico en un litro de solución. Hallar la molaridad. Bueno, primero tenemos que saber encontrar el peso molecular. Lo habíamos definido que teníamos que encontrar N, que era el número de mol. Entonces, ¿cómo lo encontramos? Simplemente sabiendo los pesos atómicos de cada elemento. Tenemos por acá al hidrógeno, cuyo peso atómico es 1, al azufre, cuyo peso atómico es 32, y al oxígeno, cuyo peso atómico es 16. ¿Correcto? Pero ahí no acaba todo, porque tenemos, por ejemplo, dos hidrógenos. Este valor lo tendríamos que multiplicar por 2 y tenemos que aporta al peso molecular con 2. El azufre solamente hay uno, entonces por uno aporta al peso molecular con 32. Y el oxígeno, como vemos, hay 4, entonces 16 por 4 nos da 64, ¿verdad?
Sumamos todo esto y tenemos un 98. Y este es el peso molecular del ácido sulfúrico. Es importante tener este dato porque si no, no podríamos hallar la molaridad. ¿De acuerdo? Ahora, tenemos que la masa es 196. El peso molecular lo acabamos de encontrar y es 98. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para hallar el número de mol, que es 196. Recuérdense que era la masa entre el peso molecular. Y esto nos da número de mol igual 2. Ahora ya podemos hallar la molaridad, ¿verdad? Lo voy a hacer con otro color para diferenciar. La molaridad era el número de mol, N, entre el volumen en litros. Ya tenemos el número de mol que es igual a 2 y litros es 1 nada más. Entonces la molaridad nos da 2 molar. Ese es el primer ejemplo sencillo para que se entienda cómo abarcamos estas unidades de concentración que tanto se usan. Continuamos con el siguiente ejercicio, ejemplo, hablando ahora sobre la normalidad, que es la siguiente unidad de concentración. ¿Cómo se ve la normalidad? Encontramos el número de equivalentes de soluto entre el volumen de la solución también expresado en litros. Pero ¿cómo encontramos el número equivalente de soluto? Primero, la masa del soluto entre el peso equivalente del soluto. ¿Y cómo hallamos el peso equivalente del soluto? El peso molecular sobre el número de equivalentes por molécula. Para el caso anterior, el ejemplo anterior, por ejemplo, teníamos el ácido sulfúrico, H2SO4, y aquí este número que va aquí abajo, número equivalente por molécula, o el número de iones que puede donar esa molécula, que puede eh, entregar, sería este de acá, H2SO4, H2. Las dos hidrógenos podría donar. Ahora, de acuerdo al problema anterior, vamos a hallar cuánto sería la normalidad. Por ejemplo, teníamos que en el problema anterior la masa era 196 gramos, el peso molecular era 98. ¿De acuerdo? ¿Cómo hallamos el número de equivalentes? El soluto. Ya tenemos la masa, que iría acá arriba, número equivalente de soluto. La masa ya la tenemos, 196. Y el peso equivalente sería el peso molecular, como ves acá, que es 98, entre el número de equivalentes, que es 2. Desarrollando la operación, concluimos que la normalidad es 4, ¿no? Una simple operación de extremos por medios, tenemos el resultado de 4. Eso sería el primer ejemplo. Bien, desarrollemos este primer ejercicio. Nos piden calcular la molaridad de una solución que tiene 5 gramos de cloruro de sodio en 200 mililitros de agua. Lo primero que tenemos que hacer es hallar el peso molecular de nuestro soluto, que es el cloruro de sodio. Entonces, el peso atómico para el sodio es 23 y para el cloro es 35,5. Y esta suma nos va a dar un peso molecular de 58,5. Ya tenemos un dato importante, porque ya tenemos la masa y ya tenemos ahora el peso molecular y podemos hallar N. Entonces, N nos resultaría de la operación de 5 entre 58,5, ¿verdad? Y eso nos daría un resultado de 0,08547. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo hallamos la molaridad? Bueno, la molaridad habíamos definido que era el número de mol entre el volumen en litros. Ahora ya tenemos el número de mol 0,08547 y el volumen en litros, no te vayas a confundir, no es 200, es 0,2 porque son 200 mililitros. Esto entre 0,2. Y el resultado nos daría 0,42735 molar. Y aquí recién que estamos terminando el ejercicio ya podemos hacer la aproximación. Estaba pensando de repente que ustedes mientras me veían resolver el ejercicio pensaban que podíamos aproximar esto. No sería correcto al principio o cuando estamos en pleno desarrollo del ejercicio. Para expresarlo sí. Es decir, esto lo podemos expresar como 0,43 porque este 7 lo aproxima y lo podemos poner como 0,43 molar.
El próximo video vamos a tratar sobre manejo de números y ahí vamos a hablar sobre cifras significativas, notación exponencial y demás, y nos va a ayudar a entender bien este punto. Eso sería nuestro primer ejercicio. Vamos al siguiente. Bien, en este segundo ejercicio vamos a ver sobre el tema de normalidad y nos piden hallar la normalidad de una solución de ácido clorhídrico, un ácido monobásico. ¿Por qué le llamamos monobásico? Porque tiene solamente un hidrógeno donable, ¿no? Con concentración de 0,5 molar. A ver, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es bastante sencillo considerando eh, esta información importante. La normalidad se puede expresar como que es igual a la molaridad más por el número de equivalentes que podamos tener en la molécula. Por ejemplo, la molaridad en este caso sería por 1. ¿Por qué? Porque solamente tenemos un hidrógeno. Cabe decir que la normalidad sería igual que la molaridad en este caso, ¿no es cierto? Porque tenemos que n es igual a 0,5 por 1, porque solamente hay un equivalente, o sea, un hidrógeno donable que puede donar el ácido clorhídrico. Así que lo ponemos acá como 1. Si fuera 2, como en el caso del ácido sulfúrico, del primer ejemplo cuando estábamos definiendo, ahí hubiera sido por 2. Pero acá solamente es por 1. Así que la normalidad también vale 0,5. Lo hacemos así más simple y nos evitamos desarrollar la fórmula completa. Es un caso en que se puede utilizar. Bien, pasamos al tercer ejercicio y nos dice así: preparar un litro de solución a 0,1 molar de KOH, que es hidróxido de potasio. ¿Cuántos gramos de hidróxido de potasio se necesitan? Bueno, acá tenemos pocos datos, pero vamos a comenzar por lo más básico, que es hallar el peso molecular. ¿Cómo lo hacemos? Sumando los pesos atómicos, pero acá no conocemos el del potasio. Bueno, el peso atómico del potasio es igual a 39,1. El oxígeno, lo recordamos, era 16 y el hidrógeno era 1. Como todos tienen un solo átomo, simplemente sumamos, ¿no? 39,1 más 1, 40,1 más 16, 56,1 es el peso molecular de nuestro hidróxido de potasio. O sea, el peso molecular es igual a 56,1. Ahora recordando la fórmula para hallar la molaridad, teníamos que la molaridad era el número de mol sobre el volumen en litros, ¿de acuerdo? Y para hallar n, teníamos que saber la masa sobre el peso molecular. Pero no tenemos la masa, justamente la masa es la incógnita, es a donde tenemos que llegar. Entonces, esto no nos sirve por el momento. Tendríamos que deducir el número de mol a partir de estos datos que sí tenemos. ¿Cómo así que sí los tenemos? Claro que sí. Nos dice que la molaridad, este vale 0,1 y este vale 1. Y este de acá lo podemos encontrar fácilmente deduciéndolo de acá. ¿Cómo? Que la normalidad del KOH, la normalidad, perdón, el número de moles de KOH, me estoy confundiendo con normalidad. El número de moles de KOH sería la molaridad por el volumen. Y eso sería 0,1 por 1. ¿Y cuánto nos daría? 0,1 mol. Ya tenemos el número de mol, ¿sí? N, ya tenemos N minúscula. Ahora vamos a hallar la masa. Y la masa la vamos a definir ahora sí de la fórmula que estaba aquí, que la copié y la borré. Era el número de mol, masa, sobre el peso molecular. Y adivinen qué, estos dos datos lo tenemos. Este ya lo habíamos deducido acá y este lo acabamos de hallar. Entonces, ahora simplemente despejamos para encontrar la masa, ¿verdad? Entonces, la masa vendría a ser masa de KOH. En este caso sería número de mol por el peso molecular. ¿Cuánto nos daría eso? 0,1, acá lo voy a poner abajo, por 56,1. Y nos daría 5,6 gramos. Esta es la masa que necesitamos de hidróxido de potasio para preparar un litro de solución al 0,1 molar. Bien,
Ahora vamos con este último ejercicio. Calcular la molaridad de una solución con 10 gramos de glucosa, cuyo peso molecular es de 180, en 500 mililitros de solución. Entonces, para hallar la molaridad sabemos que tenemos que hallar el número de mol y el volumen ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces, el número de mol vendría a ser la masa, que en este caso nos dan 10, sobre su peso molecular, que es 180. Nos va a salir un número periódico mixto, que es 0,0555 y mucho 5. Vamos a escribir hasta el tercero nada más. Este sería mol. El volumen lo tenemos que expresar en litros, así que sería 0,5 litros. Ahora la molaridad encontraríamos que sería 0,0555 entre 0,5. Y el valor sería 0,111 molar. Eso sería todo. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. Ya estamos haciendo más videos del curso de química. El próximo vamos a hacer un video compilando todos ellos. Ya no con teoría, ya lo hemos hecho. Vamos a hacer ejercicios de los diferentes temas que fue estructura atómica, hemos hecho números cuánticos y ahora soluciones. Así que el próximo video va a estar interesante donde vamos a hacer una serie de ejercicios de todos estos temas juntos. Y luego de eso viene nuestro tema de manejo de números en química y en física. Muchas gracias por seguirme hasta aquí. Hasta la próxima.